Pude trabajar con los soldados que regresaron de la guerra, con las madres, con los hijos de los soldados que lastimosamente fallecieron, y viví un episodio increíble del que nunca me voy a olvidar, en donde un soldado se sentó junto a mí cuando se les hizo la bienvenida en el fuerte. En ese entonces se llamaba Fuerte Militar Esmeralda, si mal no me equivoco. Y me decía, ¿sabes por qué estoy sentada al lado tuyo? Y yo le comentaba, no sé por qué. Y me dijo que cuando él estaba en la guerra, le llegaban los periódicos, él cortó mi foto, pegó en un árbol en su trinchera y dijo, yo voy a salir de esta guerra porque le voy a conocer, y por eso te estoy conociendo y estoy aquí, viví para eso. La fiesta de la fruta y de las flores es el mayor símbolo de resiliencia del pueblo ambateño. Nació de las ruinas que dejó el terremoto de 1949 y desde entonces ha acompañado a la ciudad a lo largo de 75 años de historia, marcados no solo por la celebración, sino también por la adversidad. A lo largo del tiempo, la coyuntura local, nacional e incluso internacional ha sacudido en 4 ocasiones la fiesta mayor de Ambato. Momentos de crisis que obligaron a replantear los calendarios, retrasar programaciones y, en los episodios más duros, suspenderla por completo. Cada interrupción dejó huellas, pero también confirmó que esta fiesta, más que un evento, es una expresión viva de resistencia y memoria colectiva. En 1951 se realizó por primera vez la Fiesta de la Fruta y de las Flores. La iniciativa nació en el Centro Agrícola Cantonal y pronto fue respaldada por empresarios y autoridades locales que vieron en la celebración una forma de proyectar a Ambato. Desde sus inicios, la fiesta trascendió lo local para convertirse en un acontecimiento de reconocimiento nacional y en un símbolo de identidad para los ambateños. Ya era una fiesta muy reconocida, de gran calidad, en la que venía mucha gente de turistas. Y ese tiempo todavía había la costumbre de familias costeñas que venían a pasar unos 2 meses, al menos 3 meses, en la época de invierno. Entonces, esa alimentaba a la fiesta de la fruta. Sin embargo, a los pocos años de instaurada la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en 1955, tendría su primera crisis. Un contexto marcado por problemas políticos, tensiones bélicas y limitaciones en la infraestructura obligó a suspender la celebración. Hubo 3 factores. El fundamental fue que la ciudad de Ambato se encontraba en proceso de instalación de los teléfonos automáticos. Entonces estuvieron abiertas las calles y parece que los contratistas tenían que cumplir el contrato y allí había un pedido que suspendan, pero el contrato decía otra cosa. Entonces la ciudad estaba bastante agujereada con los canales para instalar los teléfonos automáticos. Y otro factor también, el Ecuador estuvo en una disputa, no bélica, pero estaba a punto de entrar en una guerra. En Ambato se veía pasar el armamento que venía del norte, o sea, de Quito, etcétera, que pasaban hacia Guayaquil para enviar a la frontera, porque había tensión en la frontera. Y también fue destituido el alcalde Sancho a finales de 1954, y fue un proceso de varios meses que duró esa destitución. Y en 1951, en los primeros días del año, se posesiona el nuevo alcalde, que era el vicepresidente del Consejo Municipal, el doctor Ruperto Camacho Mejía. Entonces, el comité permanente, al ver esas 3 falencias que había, debieron haber decidido no realizar la fiesta.
4 décadas tuvieron que pasar para que la fiesta de la fruta y de las flores enfrentara un nuevo momento de incertidumbre. El conflicto armado entre Ecuador y Perú puso en duda la pertinencia de celebrar a la ciudad en medio de un contexto bélico. El ambiente que vivía nuestra ciudad era un ambiente de tristeza, un ambiente un poco sombrío, porque sabíamos que muchos ecuatorianos, muchos ambateños, muchos tungurahuenses estaban en la trinchera. Fue un año un poco complicado porque realmente era esa vicisitud si realizar o no la fiesta de las flores y de las frutas en una época en donde obviamente tenía que prevalecer la esperanza para poder renacer como ciudad y también como país al estar atravesando una época tan complicada. Yo creo que sí fue bastante triste. Fue una época en donde se perdieron muchas vidas de ecuatorianos, de ambateños, de tungurahuenses, que lastimosamente por esa guerra muchas madres, esposas, hijas, hijos tuvieron que perder a un ser querido. Creo que no era un lugar muy bonito, un ambiente muy bonito en ese entonces. Los momentos más intensos de la guerra del Cenepa se dieron entre enero y febrero, en medio de la disputa territorial por la cordillera del Cóndor. La fiesta de la fruta debía celebrarse del 25 al 28 de febrero, pero la incertidumbre marcó esos días. La fiesta prácticamente estuvo ya organizándose, como solía pasar siempre desde el mes de agosto, nosotros ya organizábamos la fiesta de la fruta y por ende en febrero, pero ¿qué pasa? Que se dio esta guerra del Cenepa y bueno, se postergó algunos eventos. No tengo claro cuáles eventos, pero en ese entonces sí hubo la elección de reina de Ambato. La verdad que los ciudadanos también tensos, ¿no? Porque el país en sí estaba con ese nervio. Entonces, la verdad que la gente también estaba a la expectativa de lo que las decisiones que va a tomar tal vez el alcalde o el director del comité. Pero la fiesta de la fruta y de las flores es mucho más que una celebración. Es una luz que a lo largo del tiempo ha recordado la fortaleza del pueblo ambateño y del país entero, la capacidad de resistir, de levantarse y de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En ocasiones cuando nosotros podemos cambiar un poquito esa mentalidad y disipar la mente, podemos enfocarnos en el momento que estamos viviendo. Y creo que eso fue el principal motivo por el que se desarrolló la fiesta en ese año tan complicado, ¿no? Y se desarrolló en el mes de abril. Yo creo que soy la reina de Ambato que tuvo menos meses de reinado, tuve 10 meses, pero sin embargo creo que la fiesta se enfocó más bien en ayudarnos a dar esperanza, a cambiar ese chip un poco de dolor que vivíamos los ecuatorianos, porque sabemos que en toda la fiesta de la fruta y de las flores vienen de todo el país y la gente en esos días estuvo contenta, ¿no? Yo creo que una guerra no hace que gane nadie. En la guerra perdemos todos, perdemos seres humanos. No importa un metro de tierra, no importa eso. Lo que importa son las vidas que se pierden en una guerra. El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. México reporta ya 3 casos y Brasil registra 1 e investiga 182 posibles contagios. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dijo la mañana de este sábado que ni los mecanismos de prevención y control lograron impedir que el virus del corona ingrese hasta nuestro país. Así se preparan para enterrar a los muertos en Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus del Ecuador y de toda América Latina. Bueno, el 2021 fue una crisis, no solo para Ambato, sino para todo el mundo. Estábamos en pandemia, entonces el espíritu de la gente era de bastante conmoción, consternación, había muchísimo miedo y pánico, y frente a eso teníamos que levantar una edición más de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Tenía mucho miedo, sobre todo de si lo que estaba haciendo valía la pena. No sabía qué es lo que estaba bien, lo que estaba mal, no sabía si estaba arriesgando la vida de mi familia, porque ellos no salían, pero yo sí. Tenía mucho miedo, a tal punto que no me sacaba la mascarilla, al menos el primer mes no me sacaba la mascarilla para nada, ni los guantes, ni la cofia, ni los zapatos. Salíamos tipo
6 de la mañana y llegaba a la casa más o menos entre las 10, 11, a veces hasta la medianoche. Y a veces no me sacaba la mascarilla por puro miedo y no comía, y hasta ahora no puedo estar en muchas multitudes. A menos de un mes de haberse celebrado la Fiesta de la Fruta y de las Flores en 2020, el Gobierno Nacional decretó el confinamiento en Ecuador ante la propagación del virus del COVID-19. Ese año, decenas de miles de personas perdieron la vida en el país como consecuencia de la pandemia, marcando uno de los periodos más duros de la historia reciente. Para 2021, la Fiesta de la Fruta y de las Flores enfrentó un nuevo desafío: organizarse en medio de estrictas medidas sanitarias y convertirse, una vez más, en un espacio para recordar su origen y su razón de ser, la resiliencia. Fue una época de bastante frustración porque teníamos un equipo increíble de colaboradores. Habíamos generado un concepto que era la primera vez que trabajábamos a partir de un concepto, no de un eslogan. Entonces habíamos trabajado mucho en el origen, que era contarle a la gente por qué la fiesta es la fiesta y por qué es una de las fiestas más emblemáticas de nuestra ciudad. Teníamos toda esta gana de repartir un poco de alegría en la ciudad, pero los casos de COVID cada día eran muy fluctuantes. Se incrementaba el número de contagiados, entonces debíamos tener muchísimo y extremo cuidado. Así que vivíamos en una constante frustración, tristeza, pero eran dos pulsiones opuestas, ¿no? Porque a la vez teníamos muchísimas ganas de que todo el trabajo que habíamos hecho con tanto esfuerzo, cariño y dedicación salga a la luz. Entrar a un hospital en época de pandemia y acercarse a la zona de COVID era como una película de terror de zombies apocalíptica, literal. Justo parece que se había dañado un foco y parpadeaba, así como en película de terror, las cintas estas de no pase peligro y la puerta con cadenas y con un candado gigante de no pase COVID. O sea, y yo justo parada ahí afuera dejando cosas, y era impactante, era muy impactante, muy fuerte. Luego ver cómo salían las personas, poder conseguir los ataúdes de los niñitos que fallecían sin COVID, que si es que no conseguíamos en ese momento el ataúd y eran personas de escasos recursos, les juntaban con las personas con COVID y ya no podían despedirse sus seres queridos de estos bebés. Entonces sí era muy difícil, muy duro, mucho miedo, mucha frustración, impotencia, un dolor profundo, pero al mismo tiempo había tanta gente que me motivaba, que me ayudaba, que donaba tantas cosas, que era el motor para poder seguir llegando a más personas. En este año, la Fiesta de la Fruta y de las Flores se reinventó y adaptó, con el principio de resguardar la salud de todos. Los eventos dejaron los grandes escenarios y se volvieron parte de la vida cotidiana de los barrios. Avenidas y parques se transformaron en escenarios abiertos, donde el arte volvió a florecer como un mensaje de esperanza, no solo para Ambato, sino para todo el país. Esa alegría cuando llegábamos con cosas y que entendían que no era por una foto, no era porque tenían que hacer algo por alguien, simplemente recibir ese cariño, y cómo me sonreían y querían abrazarme, y yo me corría y les decía, no, así nomás. Y me sonreían sin dientes, pero con profunda alegría en los ojos. Creo que es lo que más me marcó hasta hoy. El 9 de enero del 2024, tras una escalada de violencia sin precedentes en el país, incluyendo la toma de un canal de televisión, el presidente Daniel Noboa decretó un conflicto armado interno contra 22 grupos del crimen organizado que operan en Ecuador. De forma paralela, se declaró estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional, lo que obligó a que se postergue la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. El país y la ciudad se cruzaban
en sus propias dinámicas y en sus propias lecturas. El país pasaba el momento más violento que podían darse, además un momento de convulsión, un momento de confusión, un momento en el que todas las fuerzas políticas claramente estaban de acuerdo en que estábamos viviendo el terrorismo, y un terrorismo además vinculado a la delincuencia organizada. Esa unidad ya no es presente, ¿no? Y ahora hay muchas lecturas sobre lo que pasó realmente ese día en TC y lo que pasó además en el país, pero en ese momento yo creo que había esa certeza. Acá, como se viven las violencias desde otros lados, o como a veces preferimos no ver esas violencias, porque por supuesto que se viven aquí en la ciudad y por supuesto que han ido aumentando las muertes violentas, todas las estadísticas lo dicen, pero yo creo que eso se veía con cierta distancia, y en esa misma distancia creo que no hubo una lectura adecuada si teníamos que también mantener la distancia de esa violencia sin desconectarnos o sin que eso signifique tener falta de empatía con lo que estaba viviendo el país, pero también entendiendo que, como decía hace un momento, el mayor momento de identidad del ambateño, cómo conservábamos esa identidad si al mismo tiempo estábamos desconectados de una realidad violenta que no nos sentía tan presente, que no se hacía tan palpable. Creo que no fuimos capaces de conjugar esos dos elementos. Creo que aquí en la ciudad más bien hubo una confusión sobre si las fiestas terminaron siendo lo que se esperaba hacer y si además hubo la suficiente virtud para saber llevar las fiestas en el contexto de violencia nacional que estábamos pasando. La fiesta fue reprogramada para marzo. En esa nueva fecha, Ambato volvió a abrir sus espacios para los eventos patrimoniales, culturales y artísticos que dan sentido a su celebración. Era la cuarta vez que la principal fiesta de los ambateños se veía afectada por las circunstancias que atravesaba el Ecuador, confirmando que su historia también ha sido marcada por la adversidad. El hecho de que se extendió durante más semanas los eventos, de que no había esta concentración más apretada que nos hace vivir las fiestas a más plenitud, porque tenemos evento tras evento y estamos más involucrados, hizo que estuviéramos perdidos en este espacio y en estas semanas y en estos días. Creo que sentimos que no eran las fiestas a las que estamos acostumbrados, que todo se vivió más como un evento, digamos, de comercial o como un evento más llevado a la diversión nocturna que como al realce de esa identidad y además a la apuesta cultural, que también es algo que muchos están reclamando, que debía haberse dado en aquel entonces, pero que también tiene que darse en estas fiestas que vienen, porque también es algo que se extrañó en la edición pasada. Entonces, creo que eso es lo principal que debería dejarnos el 2024 como elección, y regresar a ver y no confundirnos en que las fiestas que nosotros celebramos no es un carnaval más como los que otras ciudades acostumbran a llevar. No es simplemente los grandes conciertos en la explanada, sino que tiene que ser esta apuesta identitaria, cultural, social, a la que, digamos, el ambateño ya está acostumbrado y que además le hace sentir orgullo de su identidad. 1955, 1995, 2021 y 2024. 4 fechas inscritas en la memoria de la fiesta de la fruta y de las flores. 4 momentos críticos que pusieron a prueba no solo su continuidad, sino la esencia misma de la celebración, que ha sabido resistir al tiempo y a la adversidad. La fiesta de la fruta y de las flores es distinta porque hacemos de la tragedia el color, pintamos desde la esperanza, pintamos desde la construcción de una nueva visión, desde la posibilidad de que días mejores son posibles si todos nos damos la mano y trabajamos juntos. Tenemos una tierra próspera y bendecida que no se ha levantado una, sino varias veces del dolor, de la incertidumbre, y eso es Ambato. Es la fuerza, el espíritu de un corazón resiliente, de un corazón trabajador que siempre se alegra con el bienestar del otro.